Decía el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, deportado a Auschwitz-Birkenau y también al campo de Buchenwald, que el deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió, comillas, y proseguía. Hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden volver a suceder, que el mal puede sucederse, puede desencadenarse. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan, cierra de comillas. El testimonio de los supervivientes ha sido y es esencial para entender realmente qué ocurrió, para no limitarse al mero reconocimiento de los hechos. Por eso es tan necesario mantener viva la memoria. Se calcula que 11.000 niños fueron deportados de suelo francés hacia los campos de exterminio, de los cuales solo salvaron y regresaron a sus casas 100. Pero también cerca de 50.000 pequeños fueron escondidos por sus propios padres, con o sin ayuda de organizaciones judías, pero sí con la valiente complicidad de parte de la población francesa. Uno de esos niños es Abraham Albert Bactou, que junto a su hermano menor, Nissim, son enviados por su madre en junio de 1942 a la pequeña localidad de la Celles-sur-Loire, en la región de Borgoña, y así salvarse de la conocida redada del velódromo de invierno, acontecida pocos días después en París, donde son detenidos más de 13.000 judíos, entre ellos 4.115 niños, la mayoría hebreos, extranjeros y apátridas. Tal vez fue su primera salvación. La siguiente fue cuando, junto con su madre y sus dos hermanos, con un pasaporte turco, de esos diplomáticos que concedieron las visas, igual que había concedido Ángel Sanz-Brief, pudieron retornar y marchar a Istambul. Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido relato de su vivencia. Escuchemos la voz de su testimonio. Sus palabras son la memoria de la Shoah. Bueno, en primero me vas a excusar que el español que hablo yo no es un español muy bueno, es el español de Cervantes, el español de 500 años antes. Mis abuelos en Turquía, como dice el señor, hablaban este español, junto con palabras hebreos, con palabras turcas, y de este modo yo, hablando con ellos, me embellecí este español. Mis abuelos, mis abuelas en Turquía no hablaban turco. Lo que hablaban es este español, el judaísmo, el español, porque siempre tenían en la cabeza que puede ser un día van a tornar en España. Viví 2 años en Turquía y después de 2 años, en 1946, la guerra está escapado y mi madre pensó que mejor de tener un hijo por aquí, un hijo por allá, de mis abuelos, de mi padre, de mis abuelos, de mi madre, mejor tornar en Francia. Y de este modo, tornimos y nos topimos en París y ahora mi madre estaba jazina y le toparon tuberculosis. De este modo, con mis hermanos, fuimos en orfelina. En este orfelina éramos todos hijos de la guerra, hijos que no tenían más ni padre ni madre. Ama, estuve allí
5 años en este orfelina. Nunca no hablaban de los padres, de las madres que no estaban. Cada hijo miraba delante. Y así pasó el tiempo. A 18 años, quité yo el orfelina. Hice en París tantos hechos de todo. Hice garçon de course. Y a la fin mi madre escribió a una prima que tenía en Marsella y vine yo en Marsella. Ya tenía ahora 20 años. En los años 1980 salieron los, no sé cómo se dice en español, los revisionistas. Dicen que en Auschwitz lo que mataban los piojos. Y los pocos que habían sobrevivido de este campo dicen si en Auschwitz mataron los piojos, ¿dónde están las cabezas que tenían estos tantos piojos? Y de este momento se hizo una asociación, la Amical de Auschwitz, con estos cuantos survivientes del Holocausto. Holocausto no me gusta mucho, mejor es la Shoah. Empezaron a hablar, aller dans les collèges, los lycées, hablar con los hijos, contar lo que pasaron. Yo siempre ella con ellos. M'embellis. Malheureusamente, con el tiempo, poco a poco, estos se fueron. Y yo continué a hablar, a témoignar en los lycées, en los colegios y organizar viajes de la memoria en el campo de Auschwitz, 31 viajes con estudiantes de colegio, de liceo, para que vean, para que comprendan dónde puede venir el rejet del otro, que no tiene la misma religión o la misma color de pelo. Yo demando cuando hablo ¿tú sos negro? Sí. ¿Es tú que has choisi? ¿Tú lo querías? Me digo no. ¿Y tú sos musulmán? Sí. C'est toi qui as choisi. ¿Es tú que has choisi d'être musulman? Me disait non. Yo soy judío. C'est pas moi qui ai choisi. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia. Somos una raza, la raza humana. Si cuando hablo 10% lo comprende, j'ai gagné, ¿no? Hoy es un grande honor de venir ante vosotros, que la España, para mí, es muy al lado de mi corazón. España, mis abuelos hablaban solo. No conozco yo un judío que quería tornar en Polonia. No hay. Los sefarad del mundo hablan español.
español viejo ama el español. Y en el corazón tiene de España. Cuando me demandaron, amigos, me dijeron, vas a venir a hablar a la ocasión del 80 años de la liberación del campo, le dije, sí. Mi hija me dijo, papá, ya tienes 91 años, yo mismo a pie me voy en España. Nunca a otro país. A la España sí. Y hoy es un grande honor de estar con vosotros. Oí los chicos. No vos olvidéis. No vos olvidéis. Son judíos. Siempre, cuando vaya a tener hijos, contales. Diles, se pasó este modo. 1.100.000 niños los mataron. El 20 de janvier no sé cómo se dice, el 20 de janvier, en la banlieue de Berlín, a Wannsee, se tiene una conferencia. 12 altos personajes del gobierno nazi. Y ya, bebiendo champaña, comiendo cosas, van a hacer el cuento. En Polonia hay 3 millones de judíos, en Alemania 1,5 millones, en Austria hay 1 millón, en Francia 700.000. Hicieron la adición, 11 millones. 11 millones de judíos. Y vamos a hacer la exterminación de 11 millones de personas. 11 millones es la población de un país entero. Y 11 millones no se matan fácil. Vamos a movilizar ingénieurs de chimistes, ingénieurs architectes y construir 6 campos de exterminación. ¿Dónde nos vamos a meter? Lo hay más en Polonia. Vamos a hacer 6 campos de exterminación en Polonia. Auschwitz, Majdanek, Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor. 6 campos de exterminación donde hay chambre a gas y crematorio. Y de la Europa entera van a ser trenes que van a llevar esta gente allí. De Francia hubo 77 trenes que llevando esta gente. Qu'est-ce que tu veux? Pardon? 2 minutes. A Gilead, ¿no? Y vayan a llevar esta gente ver los campos de exterminación. Nunca olvidar. Holocausto no me gusta. Me gusta memoria de la Shoah. La Shoah es una catástrofe. El holocausto no es el termo justo. Importa, no importa. No olvidar. Muchas gracias. Voilà. 2 minutes, ça va?